Cuando pensamos en Japón, pensamos en varias cosas, en varios símbolos, en un país pues muy civilizado, muy ordenado, muy rico, con una industria muy grande, con un poderío económico bastante grande también, gente muy cortés, callada, reservada, etcétera. En este sentido, Japón es un poco engañoso, porque su cultura adentro de Japón es un poco diferente de la cultura que nosotros creemos que es y cómo la interpretamos. De hecho, aunque Japón hoy día es un país plenamente inserto en el mundo, en la modernidad, en sus costumbres, en sus instituciones, etcétera, la costumbre tradicional japonesa implica un modo de pensar muy distinto al modo de pensar nuestro. Hasta las equivalencias en la lengua son muy diferentes. Por eso eh, yo le pedí aquí al departamento que les pasara esta hojita con un glosario donde se explican algunos de los términos relativos al trono de Japón. Em, bueno, ¿qué significa cada palabra o cómo más bien debe interpretar cada término? Aunque muchas veces la interpretación no puede ser total o completa, porque la lengua japonesa tiene unas implicaciones, connotaciones y una estructura completamente distintas a las lenguas que nosotros conocemos en Occidente. Hasta la misma palabra emperador en Japón. El término emperador está mal empleado. En realidad, el soberano del Japón no es un emperador, pero se le ha mal traducido como emperador a su potestad. Luego vamos a ver en qué consistió el error, por qué y cómo debería ser llamado en realidad. Aunque el término común que nosotros empleamos es emperador y ese es el que voy a seguir usando en esta conferencia. Pero quiero hacer la salvedad que ese no es el término correcto. Emperador viene de imperator. Es un término latino, era en realidad originalmente en Roma una designación para el supremo jefe militar, que el primero en asumirlo fue Octavio. Después pasó a sus sucesores también, imperator, de ahí pasó a emperador. Un emperador es un soberano de soberanos, un rey que gobierna o que tiene como tributarios a otros reyes y domina vastos territorios. Y ese nunca ha sido el caso de Japón. Es más, esa palabra emperador y ese concepto de un soberano que domina muchos territorios nunca ha existido en la mentalidad tradicional japonesa. Se le debería nombrar con otros nombres que, bueno, luego vamos a ver por qué. Vamos a empezar entonces viendo algunos de los símbolos y cuáles son las potestades de los emperadores de Japón en la época contemporánea, porque estas han cambiado a lo largo del tiempo. Vale decir que la monarquía japonesa es la más antigua del mundo. Se remonta de un origen mítico, los primeros emperadores eh, se supone que son figuras míticas, no existieron en la realidad, pero la genealogía de los emperadores parte desde el año aproximadamente 600 antes de Cristo en una línea ininterrumpida hasta la actualidad. El actual monarca de Japón es el número 125 de esa línea ininterrumpida. Básicamente es la misma dinastía la que ha gobernado como emperadores en Japón durante estos últimos 2600 años. Ninguna otra monarquía en el mundo ni siquiera se le acerca en antigüedad. Empecemos por los símbolos. Aquí yo elegí este que es, ¿alguien conoce ese símbolo? ¿Lo ha visto alguna vez? ¿Nunca han visto un pasaporte japonés? Tiene ese símbolo, es el crisantemo, símbolo del trono, porque el trono de Japón se le llama el trono del crisantemo. Vamos a ver por qué. Este se llama el crisantemo, el símbolo, no al crisantemo, sino al símbolo que representa el crisantemo. En japonés se le llama kikukamonsho. Ese es el nombre que se le da.
Esta es una estilización de la flor del crisantemo y es uno de los principales símbolos nacionales, reservado en la actualidad estrictamente al emperador. Solo él puede usarlo y tiene 16 pétalos. Los otros miembros de la casa real, es decir, sus hermanos o sus hijos o sus tíos, etcétera, pueden usar el símbolo del crisantemo, pero nunca con 16 pétalos. Eso es exclusivo para uso del emperador. Es un símbolo que la flor del crisantemo en la cultura japonesa tradicional viene a significar una especie de trascendencia, una especie de longevidad y a la vez poderes benéficos. En cambio, para nosotros en Occidente el crisantemo tiene otra connotación. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? La flor de los muertos. En los funerales se presentan crisantemos como, pues para significar, simbolizar la muerte de la persona a quien se está velando en el funeral. En cambio, para los japoneses tiene esta connotación. El crisantemo llegó a Japón desde China. Hay que decir que la cultura japonesa tuvo una fortísima influencia de la cultura china, que era la dominante en todo el este de Asia durante muchísimo tiempo, y la cultura china permeó totalmente en el ámbito japonés. El crisantemo llegó de China y los japoneses lo adoptaron, lo consideraron un símbolo con los atributos que hemos visto y se asumió desde ese momento como un símbolo especial. Primero lo asumieron los shogunes, luego vamos a explicar qué es un shogun, y después pasó a ser el símbolo del trono japonés. Actualmente es obligatorio su uso como símbolo a partir de la Segunda Guerra Mundial, quedó establecido incluso en la Constitución japonesa. El emperador de Japón, el soberano, que se le denomina en lengua japonesa Tenno. Ahí tienen ustedes el término, lo tienen también ustedes en el glosario, que significa soberano celestial. Ahora bien, tengo que aclarar algo. Tradicionalmente, en Japón, el soberano recibe un nombre cuando nace. Por ejemplo, el soberano actual se llama, ¿cómo se llama? ¿Mm? Akihito. En el Japón tradicional es un tabú mencionar el nombre del emperador. No se puede mencionar su nombre propio. Claro, hay mucha gente ahora que lo hace, pero tradicionalmente esto estaba prohibido porque es una figura casi mítica de un respeto absoluto. Y en cambio se le dan otros nombres que están referidos a su título. Ahora bien, el título Tenno, el nombre Tenno, se le adjunta a su nombre una vez que fallece. Es un título póstumo. Tenno significa soberano celestial. Y otra cosa, el nombre que recibe junto con Tenno al morir no es un nombre el que recibía en vida, sino es un nombre que recibe póstumamente y que tiene una significancia especial. Por ejemplo, el antecesor del actual emperador, que era en vida de nombre Hirohito, el cual creo que muchos de ustedes han oído hablar de él, ese era su nombre que estaba prohibido pronunciarlo. Cuando murió en 1989, pasó inmediatamente a ser nombrado Showa Tenno. Showa significa paz brillante. El actual emperador, cuyo nombre pues no se debe pronunciar, cuando muera pasará a llamarse Heisei, Heisei Tenno. Heisei significa paz en todas partes. Y así será conocido en los anales y en la historia de Japón, no con su nombre, sino con el título, el nombre que lleva póstumo. Pero el término Tenno, soberano celestial, es el verdadero título del emperador japonés. Son curiosidades. Hay cosas muy distintas respecto a las monarquías en otras partes del mundo. El papel del emperador del Japón tradicionalmente ha oscilado
hasta mediados del siglo XX entre un clérigo de alto rango, porque sus funciones son también religiosas, con grandes poderes simbólicos y un auténtico gobernante imperial, en muy pocos casos y desde hace más o menos 1000 años sin ningún poder político. Ha existido un culto imperial que todavía existe en Japón, el Araitogami, que considera al Tenno como sumo sacerdote mediador entre los hombres y la divinidad, debido a sus cercanos lazos con los dioses japoneses, en la religión sintoísta, que es la religión, una de las dos religiones del Japón, la más antigua y la más tradicional. La violencia y las operaciones militares han sido considerados incompatibles con el papel del Tenno, al menos durante 14 siglos. Nunca ha sido un comandante militar, a diferencia de reyes y emperadores, por ejemplo, en Europa. No, su función no tiene nada que ver con la guerra ni con el gobernar políticamente. Por ello, los monarcas japoneses no han actuado como comandantes militares, al contrario de lo habitual en Occidente. La principal función del emperador durante la mayor parte de los últimos 1000 años habitualmente ha sido la de simplemente autorizar u otorgar legitimidad a aquellos personajes que están situados en el poder. Él no gobierna políticamente. Sus decisiones no tienen nada que ver con el asunto de cómo se gobierna ese país. Bajo la Constitución moderna de Japón, que data de 1947, el emperador se ha convertido en una figura ceremonial y simbólica con funciones similares a las de un jefe de Estado, en una monarquía constitucional. Sin embargo, ni la Constitución japonesa ni ninguna otra norma atribuyen expresamente al emperador la titularidad de la jefatura de Estado. O sea, tiene el título, es el jefe de Estado, pero realmente no lo es. Es una figura puramente simbólica, tradicional. El papel del emperador es definido en el capítulo primero de la Constitución de Japón de 1947. Expresamente la Constitución dice: el artículo primero define al emperador como el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo. Símbolo. El artículo tercero requiere la aprobación del gabinete ejecutivo para todos los actos del emperador en materia de Estado. Esto quiere decir que son ellos los que rigen todos aquellos aspectos que tienen que ver con la vida y con los atributos del emperador. Él no puede decidir por su cuenta. Saben ustedes que, por ejemplo, si yo soy emperador de Japón y a mí me gustaría estudiar literatura, por ejemplo, yo no puedo hacerlo si no obtengo el permiso del gabinete. Y me podrían decir, por ejemplo, es que usted no puede estudiar literatura porque usted solo se puede dedicar a actividades que beneficien a la población. Está obligado a a realizar actividades que sean en bien de la población, no por gusto propio. Su vida está toda regida. Tiene unas limitaciones terribles. El artículo cuarto establece específicamente que el emperador no debe tener poderes relacionados con el gobierno, porque es solo una figura simbólica. El artículo sexto da al emperador el poder para nombrar al primer ministro y al juez jefe de la Suprema Corte, luego de la ratificación de la dieta y del gabinete respectivamente, en un acto puramente simbólico. Es el gabinete, es el parlamento también el que nombra a los funcionarios, por ejemplo, el primer ministro y el juez jefe de la Suprema Corte. El emperador solo sanciona, si en caso sea consultado, él sanciona la decisión que ha tomado el Parlamento o el gabinete, pero él no puede nombrarlos por sí mismo. El artículo séptimo da al emperador el poder para tomar para sí varias funciones ministeriales típicas de un jefe de Estado, sujeto al aviso y aprobación del gabinete. Nunca lo han hecho. Está en la Constitución, pero nunca se ha tocado este punto. Y a diferencia de otros monarcas constitucionales, el emperador del Japón no tiene poderes reservados, es decir, él para sí no tiene ningún poder de decisión, solo sancionar lo que
los decretos que han sido aprobados previamente por el Parlamento o por el gabinete. Curiosamente, vean ustedes, este es un ejemplar de la Constitución de Japón y lo que tiene en la tapa es el símbolo del crisantemo. Aquí hay una serie de situaciones donde, bueno, aquí los vamos a leer. Actualmente lleva a cabo muchos de los roles de un soberano ceremonial como jefe de Estado. Ha habido una persistente controversia sobre si el emperador es de hecho un verdadero monarca en un sentido político o meramente un pretendiente, ostentando dicho cargo en una república constitucional parlamentaria, que eso es Japón. En una monarquía tradicional, el poder político deviene de la soberanía monárquica, como los antiguos reyes, cuya prerrogativa real es luego ejercida al capricho de los legisladores electos, de la forma establecida en la Convención Constitucional. Un poco pasa esto o ha pasado esto, por ejemplo, en Inglaterra. Sin embargo, si no hay prerrogativa real, entonces la soberanía debe descansar en el pueblo, tal como lo establece el artículo primero de la Constitución de Japón. Por lo tanto, el emperador es simplemente un actor político sin ejercer poderes políticos dentro de un gobierno que realmente no adhiere al sistema de Westminster, el de las monarquías parlamentarias, específicamente la inglesa, donde la posición de jefe de Estado requiere de una persona con soberanía o con mandato popular para asumir tal oficio. Los esfuerzos en los años 50 del siglo pasado de los políticos conservadores en Japón que querían enmendar la constitución para nombrar explícitamente al emperador como jefe de Estado fueron rechazados. A pesar de todo, el emperador lleva a cabo todas las funciones diplomáticas asociadas normalmente al jefe de Estado y así es reconocido por los poderes extranjeros. Es cuando, por ejemplo, un dignatario extranjero va de visita a Japón, quien lo recibe es el emperador, además del primer ministro, pero hay un acto especial donde es el emperador quien lo recibe. Vamos a ver cómo, porque el protocolo es tremendo. Bueno, aquí está un poco de lo que mencioné hace un rato. Los japoneses lo llaman en vida Kinjou Heika o Kinjo Tenno, que traducido al español algo así como emperador reinante o soberano reinante más bien. Según el protocolo, esta es la forma en cómo se debe llamar al emperador de Japón que está actualmente viviendo, sin mencionar su nombre, convirtiéndose en un tabú para no llamarlo con su nombre imperial. Para el actual, los académicos hispano y angloparlantes han usado distintas variantes como emperador y menos comúnmente tenno, lo que a menudo no es comprendido. Sin embargo, es que los emperadores son llamados póstumamente tenno, como expliqué hace un rato. Es decir, la confusión viene de lo siguiente. En el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Japón se abre al mundo, digámoslo así, después de varios siglos de estar cerrado sobre sí mismo y no permitir la injerencia extranjera, el soberano de Japón tiene sus títulos tradicionales, pero ante las potencias extranjeras era considerado pues una especie de rey. Japón entonces inicia una expansión por todo el este de Asia. Sobre todo en el siglo XX, a principios, le gana una guerra a Rusia, se anexiona ciertos territorios aquí, luego se expansiona China y después, durante la Segunda Guerra Mundial, ejerce control sobre una gran cantidad de territorios a lo largo del este de Asia y el Pacífico. Es en ese momento cuando muchos periodistas, escritores y algunos empiezan a llamar al soberano emperador porque dominaba un vasto territorio, pero realmente el título no es correcto. Bueno, literalmente la palabra tenno combina los caracteres de gobernante y cielo, pero esto no es un signo de divinidad. El uso de la palabra ten, que significa cielo, fue una opción del concepto chino de enviado del cielo. ¿Por qué? Porque en algún momento, en el siglo más o menos séptimo después de Cristo, los soberanos japoneses, a imitación de los soberanos chinos, empezaron a llamarse a sí mismos también soberanos del cielo o enviados del cielo.
lo cual provocó una serie de incidentes en ese momento, pero el título persistió. Por cierto, de esa época data también, ustedes han oído hablar que Japón le llaman el país del sol naciente. De esa época viene también ese nombre. Los chinos llamaban al Japón, primero lo llamaban en un término que equivalía como a tierra pequeña. Después, cuando se establecen ciertas relaciones diplomáticas de corte a corte, empiezan a llamar a Japón el país del sol naciente. Y eso quedó ya como propio para los japoneses. Literalmente la palabra Tenno combina los caracteres, ya lo dije, enviado del cielo, que implica que un emperador ha sido designado por los cielos para equilibrar los asuntos políticos y religiosos en sus dominios. En español, el término también se ha usado, el término mikado, que significa la puerta, se usaba antiguamente para referirse al emperador de Japón, al trono y a todo el esquema del patrón real. Este uso ha quedado obsoleto, ya no se utiliza. Mikado no se usa en ninguna parte. Tampoco Sumeramikoto, que literalmente significa gobernante celestial sobre las nubes, otro título que tenían, que también en el japonés antiguo se usaba, ha quedado completamente fuera. Ya no se utiliza ese término. Bueno, ¿dónde vive actualmente, ya desde mediados del siglo XIX, dónde viven los soberanos japoneses? En el llamado Palacio Imperial en la ciudad de Tokio, capital del Japón. Tokio antes se llamaba Edo, ese era el nombre de esa ciudad. Luego fue rebautizada como Tokio. Un recinto, el del palacio, similar a un parque dentro, en el centro de la capital japonesa, que se considera una de las propiedades inmobiliarias de mayor valor en el mundo. No solo el precio de la tierra en Japón es altísimo. Imagínense una propiedad de estas características en pleno centro de Tokio. El valor es inmenso. En el palacio hay una residencia para la familia imperial, oficinas de la agencia de la Casa Imperial y también hay museos. Está situado en los terrenos del antiguo castillo de Edo, un castillo feudal, que fue utilizado por los shogun Tokugawa durante todo el periodo Edo. En 1868, cuando Japón se abrió al mundo y se terminó el shogunato, la residencia imperial se fijó en esta ciudad, se le cambió el nombre a Tokio y se utilizaron los muros y terrenos del castillo para construir el palacio. Este palacio fue destruido por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, se reconstruyó hasta 1968 intentando seguir el estilo arquitectónico original. El palacio y el resto de jardines que lo rodean no están abiertos al público y solo los días 2 de enero y 23 de diciembre los visitantes pueden entrar al recinto y ver a los miembros de la familia imperial. Al emperador no, pero sí a algunos miembros de su familia, quienes hacen apariciones públicas desde su balcón. Aquí hay algunas vistas de algunos de los edificios con la arquitectura tradicional dentro de lo que es el Palacio Imperial. Y aquí está el palacio, que está rodeado por un gran foso con agua, como podemos ver. Adentro tiene una serie de jardines, conjuntos de edificios. La zona donde vive el emperador y su familia es poco más o menos esta que está por aquí. Una zona reservada a la cual la gente no tiene ningún acceso nunca. Nadie. Está prohibido. Equivale más o menos a esta zona de aquí. Bueno, otra de las funciones más importantes del soberano en Japón es su función religiosa. La religión tradicional del Japón es el sintoísmo, también llamado en japonés Shinto. Shinto es el nombre de esta religión que se basa en la veneración de los kami o espíritus de la naturaleza. Es una religión animista, es decir, adoran los fenómenos naturales, personajes que están o espíritus que están ligados a aspectos de la naturaleza. Dentro del sintoísmo existen algunas variantes, siendo la principal el Koshitsu Shinto o Shinto de la Casa Imperial, de la cual el emperador es el jefe. Esta variante consiste en una serie de ritos que debe llevar a cabo el emperador como máximo sacerdote del culto. Estos se realizan para rogar a las deidades, a los kamis, en cuyo centro está Amaterasu o Mikami. Esta es una diosa, un kami femenino, que es la, digámoslo así,
equivalente a una especie de diosa del sol, y de ella se supone que descienden los emperadores. Tienen un origen divino, según el mito. Entonces, el emperador siempre tiene que, en el rito principal, comunicarse y establecer una relación directa con su, digamos así, madre o su antecesora, que fue la propia diosa Materazzo. Y también hay otras deidades. La larga y próspera existencia del país, la felicidad de las personas y la paz mundial es por lo cual el emperador debe realizar este rito. El principal rito también es el Daijō-sai o Gran Festival, que es el primer acto realizado por el nuevo emperador coronado del Japón en el momento de su coronación en un palacio llamado Daijoku, que es construido temporalmente dentro del Palacio Imperial. Es una construcción provisional que luego se desmonta. Además de este rito, los ritos realizados en el gran santuario de Ise deben ser incluidos en esta categoría, ya que Amaterasu o Mikami también se encuentra allí según las creencias del culto. El Ninamesai es el rito más importante del Shinto, el cual es ejecutado para ofrecer las primeras frutas cosechadas del año, agradeciendo así a las deidades por su bendición, además de compartir la comida producida por estos primeros granos con las mismas. La comparte el emperador. De acuerdo con los mitos japoneses, Amaterasu fue quien realizó este rito por primera vez. Los hombres y las mujeres del clero son denominados en el Shinto Shoten y Nai Shoten, respectivamente, y están al servicio del emperador para ayudarlo a realizar sus ritos. El número de ritos efectuados por el emperador alcanza varios cientos al año. O sea, tiene que hacer un montón de ritos, incluyendo el Genshisai, que es el primer rito del año. El año nuevo lo recibe el emperador. Existen algunos intelectuales tradicionalistas que llaman al emperador el rey de los rituales. Se considera que la verdadera naturaleza del emperador es estar siempre con los kami, con las deidades. Aquí tenemos algunas fotos de un santuario shintoísta con la tradicional puerta que se llama Tori, esa puerta que podemos ver en muchas partes de Japón. Y aquí está el actual emperador realizando uno de sus ritos y aquí está posando en una foto con sus atributos para realizar el mismo rito. Luego vamos a explicar en qué consiste el traje, los símbolos y todo lo demás que usa en el aspecto puramente religioso. Es decir, su vida está regida completamente por el culto y porque tiene que realizar toda esta cantidad de ritos a lo largo del año. Pero lo realiza en privado, solo con los sacerdotes o con la gente del culto. Nunca o casi nunca se realizan en público. De hecho, el emperador nunca se ha dejado ver en público. El actual sí, ha cambiado eso, pero anteriormente jamás se dejaba ver en público. Bueno, la ceremonia de entronización también es especial, no es como cualquier otra ceremonia de entronización en otras partes del mundo. De acuerdo a la norma tradicional, se debe celebrar a partir del siglo XIX en el Palacio Imperial de Tokio. Antes, los gobernantes vivían no en Tokio, sino en la ciudad de Kioto. Luego vamos a ver por qué. El evento se debe celebrar en una fecha cercana a la ceremonia denominada Kenjito Shokei no Ji, uno de los rituales de sucesión en la que el nuevo emperador recibe las insignias imperiales, la espada sagrada, que no es una katana. ¿Saben lo que es una katana, verdad? La espada del samurái. No, la espada sagrada no es una katana, es un tipo distinto de espada. El espejo y una joya, tradicionalmente atribuidas a la diosa Amaterasu, de la cual él desciende. Las tres reliquias sagradas, es decir, la espada, el espejo y la joya, que se llaman Sanshu no Jingi, datan de la época de Jimmu, que fue el primer emperador y es un personaje mítico. La espada sagrada, el espejo y la joya representan el valor, la sabiduría y la benevolencia. Después de esta ceremonia, el nuevo emperador celebrará la ceremonia de la primera audiencia, llamada Choken no Ji, para reunirse con los jefes de los sistemas gubernamentales, legislativos, administrativos y judiciales. Eso es en la época actual. La
aparte hay otra ceremonia, es la principal ceremonia de entronización llamada Sokui no Rei, que tiene lugar también en el Matsunoma, el vasto salón de audiencias del Palacio Imperial de Tokio. Desde su trono, llamado Takamikura, luego vamos a ver en qué consiste, el nuevo emperador debe anunciar en los tiempos modernos ante el primer ministro su ascenso al trono. Es lo único en lo cual él tiene iniciativa permitida, en anunciar que él ha ascendido al trono. Y el primer ministro dice, pues sí, qué buena onda, ¿verdad? Desde su trono, el nuevo emperador anuncia brevemente su ascenso al trono y el primer ministro dirigirá a la audiencia ceremonialmente un grito que dice Tenno Heika Bansai, que significa literalmente 10,000 años de vida al emperador. El Kroken no Gojo usado por el emperador, ese es el traje tradicional que él usa. Vean ustedes, en su coronación, solamente en su coronación usa este traje. Solo él lo puede utilizar, nadie más. Consta de una sobrecapa, que es esta que tenemos aquí, con mangas que está teñida de color cobre, el color exclusivo y único para el emperador. Nadie más, bueno, actualmente ya no, pero tradicionalmente nadie más puede usar ese color en un ropaje o en ningún aditamento. Y que cubre un kimono que lleva en el interior, que aquí no se ve, que es de seda. El tocado imperial, que se llama Riei no Kamuri, es un bonete rematado en su parte posterior por un saliente tronco cónico que no se ve bien en esta foto, al que se sujeta un gallardete de seda y tiene esta prolongación hacia arriba que señala como si fuese su línea directa de donde desciende de los cielos y está comunicado con ellos. Este traje solo lo puede usar en el momento de su coronación. Durante los actos religiosos se viste con un traje de este color, que es blanco. Este es el trono, la silla, el trono físico, que sí existe y solo lo usa una vez, cuando sube al trono. Y se llama Takamikura, es este que está aquí. Aquí está el asiento y es un como pabellón octogonal con cortinas subido sobre una especie de pedestal y con los símbolos de una grulla y otras aves alrededor. El trono Takamikura se encuentra, que es llamado el trono del crisantemo, y de ahí viene el crisantemo como símbolo especial, se encuentra el Takamikura original en el Palacio Imperial de Kioto, en la antigua capital de los emperadores, y es el más antiguo trono sobreviviente utilizado por la monarquía. Aquí están algunas características que tiene. Tenía antiguamente una imagen de 32 santos chinos pintados sobre algunas partes, eso ya se ha eliminado. Luego hay otro trono para la emperatriz consorte, pero de menor importancia. Dependiendo del contexto, el trono del crisantemo puede ser interpretado como una metonimia, es decir, un recurso retórico para una alusión dependiendo de la proximidad o su correspondencia, una especie de metáfora, refiriéndose a las acciones del emperador como las acciones del trono del crisantemo. En ese sentido, el trono del crisantemo también se refiere retóricamente al jefe del Estado, es decir, este trono es él, no el personaje, no la persona más bien, no el individuo, sino el cargo. Luego esto utiliza una metáfora para sugerir un juego de palabras mediante la identificación de una conceptualización estrechamente relacionada. Es decir, ese trono es él, pero no la persona, no el individuo, repito, sino él como el gobernante, el soberano. Es lo mismo, es el equivalente. Como ahora las últimas ceremonias de coronación ya no se realizan en Kioto, sino que en Tokio, han tenido que transportar el Takamikura, perdón, especialmente en
vagones de tren especialmente adaptados, todo para llevar el trono con mucho cuidado y ubicarlo dentro del Palacio Imperial. Una vez que se realiza el acto de coronación, se vuelve a quitar de ahí y se vuelve a transportar con mucho cuidado a Kioto. Eso va a pasar ahora, en unos cuantos días. Ya vamos a ver por qué. Bueno, luego tenemos, como toda su vida está regida por una normativa, dentro de esto el protocolo es sumamente estricto. Aquí vamos a hablar solo del protocolo cuando él tiene que recibir visitas de otros jefes de Estado. Aparte hay un protocolo para comer, hay un protocolo para levantarse, hay un protocolo para dormirse. Bueno, toda su vida está completamente regida. Este protocolo, porque en Japón esto es muy importante, el protocolo para todas las acciones, y las tradiciones ancestrales se siguen conservando y usando en la actualidad. El protocolo imperial es especialmente estricto, entre otras normas. Se deben seguir las siguientes reglas en los actos públicos y diplomáticos. Bueno, vamos a ver. Todas las personas, incluida la emperatriz, deben caminar varios pasos detrás de su majestad imperial. Él tiene que ir solo en primer término y todos los demás van detrás de él. Primero la emperatriz y de ahí, por ejemplo, su familia y hasta atrás, primer ministro y miembros del gabinete. O si viene un gobernante extranjero, tiene que caminar detrás de él y detrás de la emperatriz. No puede caminar a su lado. Tiene que ir detrás de él, si es que está en Japón. Si el gobernante va a otro país, ahí el protocolo que rige es el protocolo de ese país. Nunca se le debe de estrechar la mano. No se le puede dar la mano, a menos que él mismo, y eso solo lo ha hecho el actual emperador, en uno de los llamados gestos diplomáticos, salude de una manera occidental y tienda la mano a su invitado. Es decir, cualquiera de nosotros estamos frente al emperador, ¿qué tal? ¿Cómo está? No, no podemos hacer esto. Tenemos que esperar que si él quiere hacerlo, nosotros entonces respondemos. En caso de que haya saludo de mano. El monarca es el que debe de tomar siempre la iniciativa en todo aspecto, incluidos los saludos y las conversaciones. No se le puede iniciar una conversación si él no lo hace primero. Es una falta de respeto al protocolo. El saludo con el que siempre se evita entre los japoneses el contacto físico, a los japoneses no les gusta el contacto físico. Es más, el saludo tradicional en Japón es con una inclinación, ¿verdad? Y no se dan las manos. Actualmente sí han asumido esa costumbre occidental, pero tradicionalmente nunca se hacía esto, mucho menos con el emperador. La reverencia se llama ojigi, así es como se saludan entre ellos, y es especial para el emperador, no es cualquier saludo. Es más prolongada y más inclinada que para una persona cualquiera. Cuanto mayor es la inclinación y más larga, mayor es la importancia de la persona. Por ende, al emperador tiene que ser la más inclinada y la más larga. La inclinación además debe ser recta sin curvar en ningún momento la espalda. O sea, uno tiene que entrenarse un poco para saludar al emperador. Bueno, aquí vemos unas fotos curiosas. En la foto de arriba vemos al expresidente de Estados Unidos, Obama, que el emperador le tendió la mano y lo saludó con la mano, pero al mismo tiempo se inclinó correctamente para saludarlo. En cambio, Donald Trump, el actual presidente, pues no se inclinó. Entonces, esto se considera una falta de respeto en Japón hacia la máxima figura que es el emperador. Cuando se saluda, se tiene que mirar hacia el suelo cuando se inclina la cabeza. No se debe mirar a los ojos de la persona mientras se saluda. En general, en Japón, no se mira a los ojos de la persona cuando se hace el saludo, pero mirar a los ojos al emperador está absolutamente prohibido bajo cualquier circunstancia. En la corte, las mujeres deben llevar un maquillaje suave
que no llame la atención y nunca deben lucir un vestido más elaborado o elegante que el vestido de la emperatriz. La emperatriz y las princesas deben lucir en todo acto protocolario un vestido de color blanco, que es el color de los dioses y de la transparencia, mientras que el emperador debe vestir con ropa de etiqueta occidental. Eso es lo que se usa para todo ese tipo de actos de protocolarios en la actualidad. Ya no usa para esos actos la vestimenta tradicional. Es más, también la emperatriz, ven ustedes que está vestida, aquí sí está vestida con un kimono, en este caso ya no. Ya no es obligado que ella use tampoco, pero sí son blancos, ¿verdad? No tienen que usar el vestido tradicional. El emperador solo puede vestir la ropa tradicional de su rango en actos de tipo religioso. Cuando se presenta en público, lo hace siempre en traje. Pero este emperador, el actual, ha roto un poco ese protocolo. Cuando, por ejemplo, en el año 2011, cuando fue el tsunami que asoló una buena región de Japón, él fue a visitar esa región, fue a solidarizarse y a prestar su apoyo a las víctimas y no se presentó ni siquiera de traje. Él iba con una ropa normal y una chumpa, ¿verdad? Como una cosa completamente insólita, algo que nadie se esperaría. En las comidas de la corte, todos los invitados deben quitarse los zapatos e ir descalzos a la mesa, al modo tradicional japonés, por supuesto. En estas mismas ocasiones, el emperador preside la mesa desde el lado que está dirigido al este. Los hombres se sentarán con las piernas entrelazadas y dobladas por la rodilla, mientras que las mujeres se sientan con las rodillas dobladas y apoyadas sobre sus talones. Tienen que seguir este estricto protocolo. Si uno se siente incómodo, se tienen que aguantar, ¿verdad? Bueno, este es el actual emperador Akihito. Ese es su nombre, el cual está prohibido pronunciar, ¿verdad? Nació en Tokio el 23 de diciembre del año 33 y él es el 125º emperador del Japón en esa línea ininterrumpida que hemos hablado. El gobierno japonés anunció el 1 de diciembre del año 2017 que Akihito abdicará del trono el 30 de abril de este año. Un acontecimiento totalmente inesperado. No es el primer emperador que abdica. Ha habido otros antes que él, pero en la época moderna y bajo la Constitución, además no está previsto que un emperador pueda abdicar. Entonces se ha creado un problema ahorita en Japón a nivel legal de qué se va a hacer o qué se puede hacer con esta situación. Él es el quinto hijo y el mayor de los varones de Showa Tenno, el nombre de su antecesor, que en vida se llamaba Hirohito, y de la emperatriz Kojun, este es el nombre póstumo de ella, que en vida se llamaba Nagako. Fue investido como príncipe heredero en el Palacio Imperial el 10 de noviembre de 1952. Accedió al trono el 7 de enero del 89 tras la muerte de su padre y se convierte oficialmente pues, en el 125º emperador de Japón, ya sancionado por la Cámara de Representantes el 12 de noviembre del 90. El nombre oficial de su reinado es la era Heisei, que significa paz en todas partes, y cuando muera recibirá el nombre de Heisei Tenno, tal como les mencioné al principio. Él, por su cuenta, pero claro, porque se le fue permitido, no porque él quisiera necesariamente, es un reputado investigador en ictiología, la parte de la biología que estudia a los peces, y se ha especializado en estudios dentro de la taxonomía de la familia Gobiidae, los gobios, no sé si conocen esos peces. Bueno, donde ha escrito artículos para revistas científicas como son la revista Gene y la revista japonesa de ictiología. También ha escrito artículos sobre la historia de la ciencia durante el periodo Edo, periodo antiguo de Japón, y la era Meiji, que fueron publicadas en la revista Science, y en 2005 se descubrió un pez globo que fue nombrado Exirias Akihito en su honor. Es decir, él es un biólogo en cuanto a no es su profesión, pero él pues estudia la biología como una actividad.
ya tiene pues 80 y pico de años. Aquí está la foto de su boda con la actual emperatriz. Se casó con ella el 10 de abril de 1959 y esta señora se llamaba Michiko Shoda, nacida el 20 de octubre del 34, que es la mayor de las hijas de Shoda y de Saburo, presidente de la compañía harinera Nissin. Es la primera plebeya casada con un miembro de la familia imperial japonesa. En eso él rompió la norma estricta. Todos los emperadores tenían obligación de casarse solo con mujeres de las casas nobles. Akihito decidió romper y eso provocó en su momento un gran problema con los tradicionalistas, casarse con una plebeya. Akihito ha tenido con la emperatriz Michiko la siguiente descendencia. Su hijo mayor, que es el príncipe heredero Naruhito, es el primogénito. Nació en el palacio de Sugo en Tokio el 23 de febrero del 60. Luego tuvo al príncipe Akishino, que también se llama Fumihito, su segundo hijo, nacido el 30 de noviembre del 65. Y una tercera hija, la princesa Sayako, nacida el 18 de abril de 1969. Ella renunció a los privilegios de la vida imperial al casarse con un plebeyo, el funcionario de gobierno municipal de Tokio, llamado Yoshiki Kuroda, el 15 de noviembre del 2005 y se desligó. Para suerte de ella, le permitieron desligarse de esta vida. Aquí está una foto oficial del emperador, su esposa, sus dos hijos varones, cada uno con sus esposas. Esta es la princesa que renunció y estos son los hijos de los nietos del emperador. El sucesor de Akihito, ahora que va a dejar el cargo en abril de este año, es el príncipe Naruhito, que nació el 23 de febrero del 60, cuyo nombre completo es Hironomiya Naruhito Shino. Ese es su nombre completo. Y es su hijo mayor. Naruhito es el primero en la sucesión para convertirse en el 126º emperador del trono del Crisantemo, junto con Masako Owada, su esposa, hija del ex viceministro de Asuntos Exteriores de su país y nieta del empresario Yutaka Gashira, otra plebeya. Él se casó también con una plebeya. Educado bajo los preceptos de las funciones que ejercerá, a su mayoría de edad los emperadores lo enviaron a estudiar a la Universidad de Oxford, donde defendió su tesis sobre el transporte marítimo en el río Támesis en el siglo XVIII. Al volver a Japón, se matriculó en la Universidad de Gakushūin, obteniendo la titulación de Historia y especializándose en Historia Medieval de Japón. Además, conoce a la perfección las lenguas siguientes, aparte del japonés, el inglés, el chino, el alemán y algo de español. Además, Naruhito sabe tocar la viola y el violín. Se casó con Masako Owada, ya dije una plebeya, en el año 93 mediante el rito sintoísta. Las celebraciones por el enlace duraron 3 días. Aunque eligió a su esposa entre una serie de mujeres en una lista, él ha declarado que está completamente enamorado de ella. El 31 de diciembre del 99, la princesa Masako sufrió un aborto. El 1 de diciembre del 2001 tuvieron una hija, la princesa Aiko. Aquí hay que decir algo que está pasando con esta pobre mujer. Las presiones porque tuviera un hijo han sido muy grandes, un hijo varón por la sucesión al trono. Resulta que parece ser que ella tenía un problema de infertilidad. Fue sometida a muchos tratamientos para la fertilidad y quedó embarazada por fin, pero sufrió un aborto. Fue de nuevo sometida a tratamientos y tuvo una hija. Después de eso ya no puede tener más hijos. Y ella, por las presiones que ha recibido y por esta situación de no poder haber tenido un heredero varón, parece ser que está sufriendo graves problemas de depresión. Y ella vive desde hace unos años recluida en un palacio, no sale nunca a público, no se muestra jamás, parece que ella está pues muy mal. El hecho de que el príncipe heredero no tenga un hijo varón
ha levantado un fuerte debate nacional sobre el cambio de la ley de sucesión al trono, porque en Japón la ley sálica está vigente. Las mujeres, según esa ley y la constitución actual, no pueden reinar. Por esta situación, la princesa Aiko no podrá asumir el trono. No podrá. La solución vino del Parlamento. Aquí dice que la Constitución de Japón establece que el trono imperial ha de ser dinástico y sucesorio de acuerdo con la ley de la Casa Imperial aprobada por la Dieta, y en esto incluye la ley sálica. Bueno, como no nació ningún heredero en el príncipe, su hermano, Akishino, que es este que está aquí está con su esposa, otra plebeya, tuvieron 2 hijas, pero en no recuerdo qué año, hace poco, hace unos cuantos años, por fin tuvo un hijo, un heredero varón. Entonces, como se arregló la situación es que el príncipe actual va a tomar el cargo de emperador, ahora que se retire su padre, pero a él no lo va a suceder ninguna de sus hijas, o su hija, la única hija que tiene, sino que lo más posible es o bien que lo herede su hermano, o bien que lo herede directamente su sobrino, sería en este caso, ¿verdad? Eso es como han podido solucionar esta situación que se ha dado ahorita. Bueno, vamos a hablar un poco de la monarquía japonesa desde sus orígenes míticos, pero vamos a tratar de abreviar un poco. Hay 2 libros tradicionales que, por cierto, fueron escritos en chino, todavía no existían los caracteres japoneses. El Kojiki, que es el libro histórico más antiguo que se conserva sobre la historia de Japón y data del 712, y luego el Nihon Shoki, que es el segundo libro más antiguo. Japón como tal, como nación, es decir, no como territorio, pero sí como nación gobernada por un emperador, fue fundado en el siglo VII a.C. por este personaje, Jimmu Tenno, ese era su nombre. Este fue el primer emperador, Jimmu. Su ascensión al trono se supone que data del año 660 a.C. Según la leyenda, es descendiente directo de la diosa Shinto Amaterasu Omikami, es decir, la gran diosa brillante del cielo, la diosa solar que ya hemos mencionado. Nació tradicionalmente en el primer día según dice la leyenda, primer día del primer mes del año Kanoemura o Kogo del ciclo sexagenario, el calendario lunisolar antiguo que usaba Japón, y equivale poco más o menos que en las fechas occidentales de nuestro calendario al 13 de febrero del 711 a.C. Falleció tradicionalmente en el 11º día del tercer mes del 76º año de su reinado, según este mismo calendario, y el equivalente es el 9 de abril del 585. Probablemente esto no es cierto, es una cuestión de los anales, pero es una figura mítica. No existió. En las obras literarias se explican como sucesos verídicos, hechos extraordinarios desde el punto de vista histórico, tales como la creación del cielo y de la tierra, la aparición de los kami, las deidades shintoístas, y la formación del archipiélago japonés. En el momento de su nacimiento, se supone que Jimmu ya poseía sabiduría y la capacidad de decidir. A la edad de 15 años fue nombrado heredero al trono y contrajo matrimonio con Ahiratsu Hime y la hizo su consorte. De este matrimonio tuvieron 2 hijos. Bueno, en esta época él declaró que hacia el este de Japón, en un valle que se llamaba, o fue nombrado desde entonces, Yamato, se encontraba el centro del universo y que era una región apta para establecer una nueva capital y pacificar todo el archipiélago. Todos los hermanos e hijos compartieron su idea y decidieron realizar una expedición naval hacia esa región. Después de pacificarla, el 12º mes
se asentaron en el palacio de Takeri en la provincia de Aki, en este valle de Yamato. Al tercer mes del año siguiente llegaron a la provincia de Kibi y se establecieron en el palacio de Takashima, en donde todos los expedicionarios vivieron temporalmente 3 años, según estos libros, ¿verdad? Según estas leyendas. Tras haber subyugado a todas las deidades salvajes y tribus locales del Yamato, en el tercer mes del año Kibi, declara el fin de la expedición al este después de 6 años, pero que ahora se iba a erigir una vasta y espaciosa capital como el centro del imperio. Murió en el 76º año de su reinado a la edad de 126 años. Pues no es posible, ¿verdad? O es muy difícil que haya llegado en estos tiempos a vivir esta edad. De hecho, el emperador, todos los registros históricos que más tiempo gobernó fue el propio Hirohito, o sea, Showa Tenno, que gobernó durante 62 años, el padre del actual emperador. Bueno, después de Jinyu están las crónicas con una serie de soberanos, todos ellos míticos. Están, por ejemplo, eh, gobernaron todos estos descendientes míticos hasta más o menos el año 200 después de Cristo, cuando accedió a la regencia Jingu Kogo. Este empezó a establecer una nueva normativa, organizó Japón bajo otro régimen. En esta época el emperador sí tenía poder político, él era el auténtico gobernante, no solo el soberano. Y los periodos tradicionales de la historia japonesa se les llama la era tal, por ejemplo, la era Kofun, la era Asuka, en fin, una serie de eras, todas relacionadas con grupos de emperadores, todos de la misma dinastía, pero organizados en estas leyendas según características comunes. Luego tenemos, como dato aquí especial lo puse, un acontecimiento importante en la historia de Japón, la ascensión de la primera emperatriz, porque ha habido un total de 6 emperatrices en Japón. La primera fue Suiko Tenno, o sea, su nombre ya póstumo, quien gobernó entre el 593 y el 628 después de Cristo. Este personaje ya es histórico, es decir, sí hay registros históricos que ratifican que fue un personaje real, no un personaje mítico. Además de ser ascendida al trono, su nombre personal era Mikekashiya Hime no Mikoto, también conocida con, bueno, estos nombres que uno, y varios nombres más. Fue la tercera hija del emperador Kinmei. Como princesa fue consorte de su medio hermano, mientras que él tomaba el trono, luego el emperador Bidatsu. Tras la muerte de la primera esposa de este emperador, ella asumió el título de Okisaki, es decir, consorte oficial. Tuvo 2 hijos y 3 hijas. Tras el ascenso y muerte de este hermano suyo, ascendió un sucesor al trono, pero las luchas internas crearon una situación de conflicto que no lograba solucionarse. Al haber un vacío en el poder, se le consultó a esta princesa si podía asumir el trono y accedió, siendo la primera mujer que asumiría el cargo de emperador de Japón. Así, en el año 593 fue coronada a la edad de 39 años con el nombre de la emperatriz Suiko. Hizo, pues aquí algunas de las acciones que realizó como gobernante, repito, como gobernante real, no solo simbólica. Y aquí hay una imagen de ella, la emperatriz Suiko. Fue la primera, repito, emperatriz de las 6 que ha habido a lo largo de la historia de Japón. Luego tenemos los emperadores de la era Nara, etc. Ellos fueron los que trasladaron a la capital a Kioto, ahí se establecieron y se quedó como la capital definitiva hasta el siglo XIX del emperador japonés. Luego tenemos que más o menos en el siglo VIII después de Cristo penetró el budismo a Japón a través de monjes coreanos que venían de China. Entonces aquí se creó una situación donde la religión tradicional, el Shinto, se vio amenazada por este nuevo culto. Incluso algunos emperadores se adhirieron al culto budista renunciando al Shinto.
Esto creó una serie de circunstancias negativas. Finalmente, se estableció que el emperador iba a ser exclusivamente miembro y sacerdote del culto Shinto, y el budismo no fue prohibido. Algunos emperadores luego sí lo prohibieron, pero después el budismo fue permitido y se convirtió en un culto, pues digamos, relativamente popular en Japón hasta la actualidad. De hecho, para los japoneses que son creyentes, aunque el budismo no es propiamente una religión trascendente, es más bien una filosofía, el budismo tiene más adeptos en Japón que el propio sintoísmo. Me voy a detener en este periodo, el periodo Kamakura, del 1192 al 1333. Esta fue la primera época en la historia de Japón caracterizada por un gobierno militar. Fue aquí cuando los emperadores perdieron su poder político y se convirtieron exclusivamente en figuras de culto. El poder real lo ejercía un personaje que se llamaba el shogun. Bueno, esto tengo que explicar un par de cosas antes de decir qué es el shogun. Es en esta época donde se crea, un poco antes, perdón, de esta época, se crea una casta dentro de Japón que eran los samuráis, fundamentalmente los guerreros. Siempre hubo guerreros, pero se funda la casta de los samuráis mediante el estatuto de seguir un código normativo que se llama el Bushido. El samurái se convierte entonces en una casta especial y con altas prerrogativas en la sociedad japonesa de esa época. El gobierno de las provincias empezó a ser ejercido por señores feudales que controlaban un territorio y todos ellos eran samuráis. Samurái es la casta. El señor feudal que controla un territorio se le llamaba daimyo. Y es en este periodo cuando Kamakura, mediante este personaje, Minamoto no Yoritomo, toma el poder real de todo el país, sometiendo a los daimios, a los señores feudales. Él por sí era un daimyo y era samurái, pero controla a todos los demás y los gobierna, entonces él es el que asume el título de shogun. Shogun es entonces el verdadero gobernante político y que ejerce el gobierno, el poder, digámoslo así, en Japón. El emperador queda desplazado a ser una figura simbólica nada más, religiosa, y tiene que sancionar y decir amén a todo lo que el shogun disponga. En este periodo, entonces, salvo un par de rebeliones de dos emperadores, poco después que trataron de recuperar el poder para la institución del emperador, que no lo lograron, fueron los shogunes los que gobernaron Japón, pues desde esta época, desde el año 1192, prácticamente hasta mediados del siglo XIX. Hubo dos shogunatos. El primero fue el periodo, el shogunato Kamakura, que así se llamaba la dinastía de shogunes que gobernó, y el segundo, a partir del siglo XVII, el shogunato Tokugawa, así se le llamaba, que gobernó hasta mediados del siglo XIX. Bueno, aquí hay otro periodo interesante, es el siglo XVI, bajo el gobierno de los shogunes, siempre con el emperador ahí arriba, en esa posición mítica, se establecen las primeras relaciones entre Japón y los países europeos. Los primeros exploradores que llegan a Japón vienen de otras regiones del oriente que ya habían sido previamente, digamos, exploradas y establecido nexos, incluso la propia China, fueron españoles y portugueses. Luego llegaron unos cuantos ingleses y después unos cuantos holandeses, etc. Pero es precisamente los portugueses los que primero establecen relaciones efectivas y de comercio, además ideológicas, con Japón. Es a través de los portugueses que penetra el cristianismo y luego de los españoles. Quien estuvo en Japón
eh, y empezó la evangelización efectiva de este país, tratándolo de convertir al cristianismo, fue San Francisco Javier, el sacerdote jesuita. Francisco Javier estuvo ahí, aquí hay una imagen de Francisco Javier viajando a Japón, él estaba en China, bueno, en fin. Lo que sucedió, lo voy a decir así a grandes rasgos, fue que cuando el shogun Tokugawa toma el poder, prohíbe la divulgación del cristianismo, prohíbe establecer lazos comerciales, diplomáticos o de cualquier otro tipo con cualquiera de los países europeos. Pretende que Japón quede aislado. Y si bien las relaciones comerciales más o menos siguieron siendo efectivas, sobre todo en la región de Nagasaki, con algunas de las potencias occidentales un poco, como diríamos, bajo de agua, oficialmente no había ningún tipo de relación. Antes de que Tokugawa promulgara estas leyes, incluso Japón había tratado de iniciar algún tipo de relación y hubo un famoso embajador japonés que se embarcó en el galeón de Manila. ¿No saben ustedes qué es esto? Era un galeón, era una nave que partía de las Filipinas, era un galeón español, y viajaba una vez al año hasta México. Este embajador japonés, que iba a ser embajador ante el rey de España y ante el Papa, se embarcó en este galeón, llegó a México, estuvo un tiempo en México y se embarcó para Europa. Primero estuvo en España y luego estuvo en Italia y ahí murió. Estos fueron los únicos intentos de establecer relaciones. Después, como dije hace un momento, vino Tokugawa y cortó completamente toda relación. Y cero cristianismo, aunque sí quedaron algunos cristianos más o menos escondidos, y cero relaciones diplomáticas, etcétera, etcétera. Aquí está el shogun Tokugawa Ieyasu. De él, de su dinastía, fueron los siguientes gobernantes desde principios del siglo XVII, perdón, hasta mediados del siglo XIX, más o menos unos 250 años. Bueno, había mucha presión de parte de las potencias coloniales europeas y también de los Estados Unidos porque Japón se abriera al mundo, al grado de que una flota comandada por aquí está el nombre de él, el comodoro Matthew Perry, una flota estadounidense de naves de guerra, entró a la bahía de Edo, el actual Tokio, y puso todos sus cañones amenazando a la ciudad. Y dijo que, o sea, trataron de esta forma, trataron de forzar a Japón para que rompiera el aislamiento, les dio un año de plazo. El shogun que gobernaba en ese momento, que era del clan de los Tokugawa, resistió las amenazas y trató de establecer alianzas con otras potencias. Esto quiere decir que sí, empezó a abrirse al mundo, pero todos sus intentos fracasaron. Se declaró una guerra contra la flota estadounidense donde Japón fue derrotado. Las nuevas luchas de poder dentro de Japón se intensificaron y en 1868 los acontecimientos se precipitaron cuando, el 3 de enero de ese año, los enemigos del shogun tomaron el control del Palacio Imperial de Kioto y al día siguiente hicieron que el emperador Meiji, así se llamaba, que en esa época tenía tan solo 15 años, declarara la restauración de su poder absoluto. Al final de cuentas esto no era cierto, porque nunca tuvo el poder absoluto. Lo que dio fin al régimen Tokugawa, el de los shogunes Tokugawa, y al gobierno de ellos en el país, que había durado desde prácticamente la época medieval. Bueno, con la caída del shogunato, el emperador, en este caso Meiji, que aquí está cuando fue coronado, con su ropa tradicional Meiji Tenno, se erigió como símbolo de unidad nacional y comenzó con una serie de reformas sumamente radicales, siendo la primera la promulgación de la Carta de Juramento de 1868, algo inédito en Japón.
que tenía por objeto aumentar la moral, así como conseguir ayuda financiera para el nuevo gobierno. El 3 de septiembre se decidió renombrar la ciudad de Edo como Tokio y el emperador Meiji hizo el traslado de la capital de Kioto a Tokio, tomando el castillo Edo como el nuevo palacio imperial. El nombre de él, su nombre en vida era Mitsuhito, y adoptó el nombre de Meiji Tenno. Después de su muerte se inicia lo que se conoce como la época moderna, el Gendai o Kindai en Japón. En este periodo se estableció que es el nombre póstumo que lleva el emperador el que nombra a la era. Y en ese momento entonces es la era Meiji, el periodo Meiji. Él gobernó desde el 1867 hasta 1912. El sistema de feudos fue abolido en el 71, dando nacimiento al sistema de prefecturas, una nueva organización territorial y política. Además de se legalizó la propiedad de las tierras y otras medidas que se tomaron. El nuevo gobierno enfatizó además la práctica del sintoísmo, religión que gozó del patrocinio del Estado. El país finalmente se abrió al mundo y se empezó a adoptar el correo y el telégrafo, mientras el comercio se intensificó. Japón pretendió entonces convertirse en una potencia al modo occidental, en una potencia industrial, en una potencia económica. Empezó este periodo de expansión. En 1887 crearon una especie de constitución para lo cual estudiaron varios estatutos de gobierno y constituciones de distintos países del mundo, y resulta que el estatuto de gobierno prusiano, bajo el cual se regía la corona ya en ese momento de Alemania, fue el que escogieron como modelo para su propia constitución. Esto le daba ciertas prerrogativas. Japón inicia todavía durante el gobierno de Meiji su expansión, tuvo guerras con China y tuvo la guerra famosa con Rusia, a cuya armada venció en 1905 y se apropió de diversos territorios en Asia del Este que hasta ese momento estaban regentados por Rusia. Su sucesor, después de que él murió el 30 de julio del 12, fue el emperador Taisho. Taisho Tenno, que es este señor que está aquí, era un hombre sumamente enfermo y débil, tanto física como mentalmente, por lo que durante su mandato se mantuvo alejado de cuestiones políticas, al contrario que su padre. Y las decisiones de gobierno recayeron en la dieta y su gabinete. Debido a su incapacidad, su hijo mayor, Hirohito, fue nombrado príncipe regente en 1921. En este periodo, en la Primera Guerra Mundial, Japón le declaró la guerra a Alemania, estuvo al lado de los aliados, de las potencias aliadas, incluso se le concedió un asiento permanente en la Sociedad de Naciones y además se le transfirieron los derechos que había tenido Alemania sobre Shandong, una región en China. Finalmente, las islas del Pacífico que poseía Alemania fueron puestas bajo mandato japonés mediante los tratados. Su sucesor, cuando él murió en el 26, fue su hijo, que ya era el príncipe regente, llamado Hirohito, que es este que tenemos aquí. Vean ustedes, ya no en su foto oficial, ya no vestido con el traje tradicional, aunque sí lo tuvo que usar en su coronación, pero su foto oficial ya era al modo occidental, con un traje militar occidentalizado. Japón se convierte en una gran potencia, su industria se desarrolla grandemente. Hirohito es una figura muy controvertida en la historia por su papel como emperador del Japón durante el periodo que le tocó vivir, durante el primer periodo que le tocó vivir. Él fue educado bajo preceptos militares, gente pues bastante militarista, y él siempre fue pues una persona que aparentemente simpatizaba mucho con la expansión. Él parece ser que tuvo un papel fundamental en las conquistas de Japón, por ejemplo, en la invasión a China y las guerras contra China, las matanzas en Nanjing, y luego con la situación que se dio a partir del 7 de diciembre de 1941,
Japón bombardea la base norteamericana de Pearl Harbor e inmediatamente empieza una expansión, conquista territorios en todo el este de Asia, las islas del Pacífico, ingresando con esto a la Segunda Guerra Mundial. Si bien después de estos acontecimientos la figura de Hirohito no fue muy discutida, después de su muerte parece ser que se han encontrado una serie de documentos donde hace constar que él sí tuvo una participación bastante importante en las situaciones que se dieron durante esta época. Él jugó un papel activo durante la guerra. Según la Constitución de 1887, el emperador era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y los soldados japoneses luchaban en nombre del emperador. Los acontecimientos pues culminaron en agosto de 1945 con el lanzamiento de las dos bombas atómicas, la primera sobre Hiroshima y la segunda sobre Nagasaki, y es en este momento cuando Hirohito ejerce él como emperador un papel fundamental. Y parece ser que es él quien decide y forza al gabinete a declarar la rendición de Japón. Y por primera vez en la historia de Japón y en la propia historia de Hirohito, los japoneses escucharon por radio su voz. Dio un mensaje, una locución por radio anunciando la rendición de Japón y bueno, esto hizo que muchos soldados se suicidaran y mucha gente también. Habían luchado en nombre del emperador y era impensable la rendición. Bueno, ¿qué pasó después? Bueno, los norteamericanos ganaron la guerra, una flota llega a la bahía de Tokio, se firma el tratado que pone fin a los acontecimientos en el acorazado Missouri, si mal no recuerdo, y ahí está el personaje que gobernaría Japón después de ese suceso, el general Douglas MacArthur, comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en toda esa región, quien ejerció, de hecho, los poderes de gobernante en Japón. Entonces empezó a decir, bueno, ¿qué hacemos con el emperador? La mayoría de la gente decía que había que deponerlo, que había tenido una participación muy negativa y que era un personaje que, bueno, hay muchas discusiones en este sentido. Y lo que hizo Hirohito, entre otras cosas, fue que renunció a su potestad de semidios o de Dios, a la naturaleza divina de su persona y de su mandato. MacArthur permitió que quedara como una figura, tal como lo es hoy. No consideró, por diversas razones que no tenemos tiempo de explicar, que fuese depuesto. Y así se creó en 1947 una nueva constitución en Japón donde se reconocen el título del emperador, sus funciones y se norma todos los aspectos que tienen que ver con la corona. Aquí está Hirohito junto a MacArthur en una foto de 1945. Y con ello, el Showa Tenno, es decir, Hirohito, pasa la historia un poco, el título es un poco, ¿qué diríamos? Sarcástico, ¿verdad? Paz brillante. Pero bueno, ese era Showa Tenno. Y bueno, con esto terminamos así, en esta parte histórica muy rápida, sobre la dinastía imperial japonesa. Muchas gracias.